Bueno, por supuesto, te escuchamos, estamos todos expectantes como por ver una película. Bueno, quienes me sigan en redes, que para que no se conozcan, soy abogado del art en todas las redes sociales, hicimos una encuesta sobre los próximos tópicos y ganó Caucete, el cine que se cayó y el cine que se incendió. Esa era la premisa, ¿no? Primero quiero agradecer a Miriam Mael Fonseca, que trabaja en el Museo Histórico de Caucete, que me contó esta historia, porque obviamente yo no la conocí de primera fase. Yo desgraciadamente, nací en Rivadavia, había muchos cines y tal vez otro día contemos la historia de los cines de Rivadavia. Pero la historia de Caucete en el cine es interesante. Debe ser la segunda, si es que no es la primera, departamento, digamos, o ciudad con más películas filmadas en su territorio. Mira vos. Probablemente la que más conozcan sea Las Difuntas Correas, de las que hablaremos en otra columna, como dijimos la otra vez, prometimos. O en su defecto hayan conocido, si son más del cine de culto, pueden haber conocido La Novia del Desierto, que también se filmó, una de las primeras películas del Inga que se filmó en San Juan y se filmó en Caucete. Y en 25 de mayo también la gente de Santa Rosa son muy orgullosos de haber sido escenario de esa película. Pero es en tal sentido tal vez el departamento que más se conozca a través de la cinematografía por el éxito de estas películas. Aunque yo creo que tal vez le gana Valle Fértil porque además de la filme de Prerodán, Valle Fértil fue la ocasión de otros filmes y también eso lo podemos contar en otra ocasión. Pero Caucete también fue una ciudad de cine porque en Caucete hubo cine. En su época de apogeo, que más o menos es la década del 60 y comienzos de la década del 70, hubo hasta 3 cines en simultáneo. Un cine a cielo abierto llamado Jardín o Hawái, depende a quién le pregunten. No sabría confirmar si cambió de nombre o si eran distintos espacios. He escuchado reportes contradictorios sobre el tema. Y 2 cines grandes. El cine Broadway, que era como el cine principal, y el cine Oliver, que era como un cine más pequeño que daba otro tipo de cine. Más que nada cine... Acá no había... los cines de serie B no existían per se como en las películas, sino que eran cines de westerns, de cowboys, de películas más de acción y sobre todo películas más populares, digamos. Películas musicales, musicales de Palito Ortega, películas de comedia. Ese tipo de cine se proyectaba sobre todo ahí. El cine arrancó igual antes. En la iglesia de Caucete, en el paredón, donde uno espera el colectivo para volver de Caucete, donde está la parada de la Red Tulum, ahí se proyectaban películas contra la pared de la iglesia, ¿no? O en su defecto en el Hotel Colón, que había cine y confitería, o en las bodegas. Caucete suele tener y sabe tener muchas bodegas muy reconocidas y otras que, bueno, ya no existen, pero que supieron estar. Y ahí también se proyectaba cine, sobre todo para los empleados, los fines de semana. Eso también es una costumbre que se hacía mucho también en Calingasta, en Barrial y en Iglesia. Se proyectaba cine, en Damarías también, se proyectaba cine para los empleados en las mismas bodegas, en las paredes más grandes que tengan, ponían un proyector que se alquilaban y se proyectaba una película. Mira vos, ¿y es una actividad organizada por los propios empleados? Normalmente era por el jefe, el patrón, tanto las familias de Alto Calingasta, por ejemplo, que eran básicamente los Cantoni, las familias de Tamberías, las familias de Iglesia, bueno, la marca de vinos reconocida en la provincia también supo tener un cine que era publicitario por ellos, en Albardón. Entonces, era así, eran los mismos patrones de la empresa que para finales de la década del 60 tenían proyecciones dentro de sus películas para invitar tanto a los empleados como a veces a algunos familiares, más que nada a las esposas. Claro. Bueno, pero volviendo a los cines. El primer cine que existió, o sea, el primer cine más importante, digamos, era el Broadway, era de la familia Fasón, ¿no? Y era el encargado de la proyección de los blockbusters. Ahí venían las películas grandes, que se proyectaban una semana después que en la capital. O sea, las películas que se daban acá en el Gran Rex, acá en el cine, en el local de cine San Juan, cine Estornel, cine o Teatro Municipal, lo que se daba en estos cines grandes, se proyectaba o en los cines de Villa Krause y los cines después se llevaba para allá, para Caucete, y se proyectaba en el Broadway. Los grandes éxitos, diríamos. Claro. Los éxitos, las películas famosas, ahí van a parar. Y por otro lado, como digo, estaba el cine Oliver, que se ponían películas a pochoclera y a veces estaban las películas de estreno limitado en San Juan. Muchas películas que en la Municipalidad de la Ciudad de San Juan prohibía por sus temáticas
por cuestiones de higiene social, digamos, ese es el argumento que se utilizaba, y después podemos expandir sobre el tema. Por favor. Es literalmente mi tesis. Las películas que se prohibían por cuestiones de salud moral de los espectadores, porque presentaban formas incorrectas de vivir la vida, o representaban a, digamos, películas de índole más problemáticas, estoy haciendo comillas para la audiencia con las manos, esas directamente se proyectaban en el Oliver. Con proyecciones limitadas. Algunas de las personas que me contaron la historia me contaban que esas películas se proyectaban hasta tanto el párroco del lugar llegara y echara a todos del cine a los gritos. Así que eran proyecciones limitadas de un día, básicamente. Al segundo día ya no se podían volver a ver. Claro. Así que bueno, cuando se conocía que venía un éxito de, por ejemplo, Isabel Sarli, se proyectaba durante la módica suma de 24 horas dentro de ese cine. Claro, era ahí o nunca, digamos. Era ahí o nunca. Bueno, ¿por qué digo el cine que se cayó? Así se llamaba la columna. Porque, por desgracia, en el 77 pasó algo que todos conocemos, y estos dos cines hoy no existen. A las 6 de la mañana del 23 de noviembre del 77, un terremoto acabó con la vida de 65 personas, pero también con una forma de vida. La iglesia sufrió daños, o sea, la iglesia que hoy tenemos tuvo que ser reconstruida y hay partes que no se pueden enviar. El Broadway se cayó a pedazos y hoy en día hay un Banco Nación en ese lugar. El Oliver quedó tan dañado que no se puede subir a la parte superior y hoy en día es el restaurante El Estribo. Y la pared del cine jardín se cayó. O sea, la pared del cine al aire libre, que era este cine jardín que mencioné, claro, también se cayó. Unos dicen que fue por el terremoto, otros me han dicho que fue por el tiempo y el olvido. El terremoto no solo tiene en caucete el cine, tiene también un estilo de vida. Porque la reconstrucción del terremoto que se hace durante el proceso pasa a tener casas distintas, casas de 100 metros cuadrados, en las cuales las familias, que históricamente tenían lotes grandes porque tenían sus cultivos, tenían sus animales de pastoreo o tenían sus alimentos, ya no los pudieron tener. Los animales de pastoreo terminaron siendo comprados por aquellos que sí conservaron algún terreno en otra zona y los criaron ellos. Lo mismo con los cultivos que quedaron en la parte de la periferia, fuera de la Diagonal Sarmiento. Y la Diagonal Sarmiento y la ciudad de Caucete se reestructuró como una ciudad más parecida a La Plata. Si ustedes conocen La Plata, van a ver que se parece mucho a lo que es Caucete. Con una diagonal principal, que eso fue un invento de Sarmiento, precisamente por eso tiene el nombre, porque Sarmiento también diseñó la ciudad de La Plata. Y también con esta, digamos, este estilo de vida, también creo que quedó desgraciadamente o tristemente sepultado bajo los escombros del terremoto. Un estilo de vida, Caucete se va a volver a la ciudad que es hoy, lo de la ciudad de Caucete, uno de los municipios que tiene rango de ciudad, pero también a costa de que gran parte de esta identidad respecto a los, digamos, a las devociones, digamos, a la cultura del cultivo, a la cultura del pastoreo, se empieza a perder por una cuestión de que no tienen dónde tener los animales. Claro. Y ahí, digamos que con esta caída el cine para mí termina siendo, en varios parajes de la provincia y en todos los que lo mencioné en la encuesta, es una metáfora en muchos sentidos de la historia del departamento en gran medida. Y acá estos cines que se cayeron o se resignificaron como espacios de esparcimiento privado, por ejemplo, también, bueno, el Estadio Testigo sigue siendo la misma familia que eran los dueños del cine, o al menos lo fue por un tiempo. Pasó exactamente eso. Y bueno, nos debes una historia, porque era uno que se había caído y uno que se había incendiado. ¿Cuál de esos se incendió? Ninguno. La historia del cine que se incendió también ocurrió en Caucete, pero en otro momento. En el Salón Goransky, que hoy en día pueden visitar y que es un salón cultural, está al lado de la escuela, al final de la diagonal. Ustedes siguen la diagonal, donde topa que hay una rotonda, doblan a la izquierda, ahí está. Es re fácil llegar al Salón Goransky, un hermoso salón cultural, en el que he tenido oportunidad alguna vez de formar parte de alguna presentación. Y cuando el Salón Goransky se empieza a restaurar después del terremoto, entra en escena una persona muy importante para la historia del cine en la provincia, que es Carlos Cerimedo. Carlos Cerimedo, cuando entra en escena, viene con la idea de construir un cine. Entonces habla con la gente del municipio de esa época y le dice que tenía ganas de construir un cine, y le dice, mira, el Salón Goransky está hecho percha por el terremoto, hay que rearmarlo. Claro, destruido. Exacto, y además porque había sido mucho tiempo, era el salón cultural, el salón de usos múltiples, y después un depósito de cosas de la municipalidad, entonces estaba muy mal mantenido. Y esta historia directamente me la cuenta el mismísimo Carlos,
mismo Carlos Arimedo. El cine se construye en esa época. Carlos alquilaba las sillas, alquilaba un altoparlante que decía qué películas se iban a estrenar, traía las cintas desde Mendoza y las proyectaba. Y eso funcionó así durante unos cuantos años, en los cuales fue el único cine que siguió, porque fue el cine que siguió después de la caída del Oliver y del Broadway, hasta que voy a relatar la historia como me la contó él, porque creo que es bastante anecdótica. Carlos se sube en un colectivo para ir a proyectar una película de Palito Ortega. Y cuando va en el colectivo cuenta él que ve que mucha gente había en la calle. Muchísima gente yendo hacia el cine. Entonces él dijo, buenísimo, tenemos un exitazo. No, el cine se estaba incendiando. No. Carlos poco después iba a entrar a trabajar a Canal 8 y va a empezar a trabajar y bueno, él me cuenta que por suerte él era una persona como muy honesta, entonces fue pagando lo que debía porque había que devolver las sillas, rescatar lo que se pudo, el proyector quedó inservible, pero así fue la historia, pero del final del cine, pero durante lo que duró, ese cine proyectó de todo y también fue otra vez un espacio de encuentro a nivel social, como fue el viejo cine Broadway, como fue el viejo cine Oliver, o como fue el cine de la Capilla, con la intencionalidad de fondo de esto, de películas más familiares, mucho más populares, digamos, más parecido a lo que proyectaba el Oliver, pero con el aliciente de que era el único lugar donde vos tenías todos los sábados, domingos y matinés los domingos y sábados y viernes, sábado y domingo la película de la semana y con un pequeño interludio y una pequeña, digamos, una proyección de una película más argentina. Normalmente siempre se proyectaba primero el interludio de 15 minutos. Cuando había noticiario se decía, cuando desapareció el concepto de sucesos argentinos y el noticiario argentino, bueno, era un espacio de interludio para charlar, y la segunda parte de la película. Les voy a decir una cosa a la audiencia, también como esta cuestión, cuando ustedes vayan a Bral Goransky van a ver que el Pullman existe todavía, es el segundo piso del espacio que se accede por una puerta al costado. Todos los cines que se han sido refaccionados conservan el Super Pullman. El Pullman y el Super Pullman, que son los espacios en la parte superior en los cuales la gente iba parada y miraba las películas. Vos tenías una parte de abajo de platea donde la gente se sentaba para mirar la película y una parte llamada Pullman encima que se veían las películas parados. El gallinero, dirían los que iban, se le decía en el Colón. No es mío, lo inventó la gente del Colón. El Colón le llama gallinero al Super Pullman. Pero y ese lugar sigue en un montón de lugares. Así que si ustedes entran a un edificio grande que tenga un aspecto extraño y tenga un Pullman, sea una iglesia universal, una concesionaria de autos, un banco o un café o un restaurante, que son todos ejemplos de edificios convertidos en cine, o sea, de cines convertidos en medio nuevos edificios, revisen y si ven ese Pullman sepan que ahí alguna vez hubo un cine. Y tal vez esas sean las otras historias que traigamos después a la columna. Es una muy buena pista, ¿no? Para identificar estos retazos de nuestra historia que, bueno, han quedado atrás, pero que siempre es lindo volver a traer al recuerdo. Y además me imagino que dentro de la audiencia, del público que nos escucha, deben haber personas que en algún momento visitaron alguno de estos cines, así que si nos están escuchando justo ahora y tienen ganas, nos pueden compartir quizás la anécdota de haber ido a alguno de esos cines que hemos mencionado, cines de Caucete en esta oportunidad. Pero bueno, la historia del cine en San Juan es bastante amplia, así que seguro vamos a seguir profundizando en otros miércoles la historia de otros cines de la provincia. Bueno, ¿qué rescatarías del cine en Caucete, digamos? Yo creo que lo más importante es el punto de encuentro. Era un lugar, precisamente el próximo, voy a pasar chivos todos, el próximo martes estoy presentando una antología que tiene un relato en el que hablo precisamente de eso, que son un poco más lo que más me contó la gente cuando yo hacía este relevamiento, o cuando sigo haciendo relevamiento, es el lugar de encuentro. Era el lugar donde iban jóvenes, iban niños, iban adultos mayores, iban los padres con los hijos, iban los chicos con la novia o con la chica con la que estaban saliendo. O sea, era un lugar de encuentro y este 15 minutos, este interludio, digamos, era muchas veces el lugar en el que se pasaba lista de lo que estaba pasando en la semana. O sea, vos esos 15 minutos te enterabas era el momento socialite, era el momento en el que te enterabas de todo lo que iba a ocurrir la semana siguiente, casamientos, bodas, enfermedades terminales y muertes y demás. Claro, sí, porque además estamos hablando de una comunidad muy chica, ¿no? Entonces ese tipo de información circula y si tenían un lugar de encuentro es muy probable, como decís vos, que uno ahí se enterara de todo.
Y de ahí, además que era todo un evento cultural. La mayor parte de las veces era mateadas, cine, bar. Y esa era la idea, era toda una rutina. Cuando hablemos de tamberías vamos a hablar mucho más porque una cosa estaba al lado de la otra, entonces era más fácil. Qué lindo, qué lindo. Pero ese era como lo interesante. Yo creo que es la cultura. Y yo creo que eso, no voy a ser tan nostálgico decir eso se perdió porque primero que nunca lo conocí. Pero creo que eso también existe dentro de la subcultura resignificado en estas juntadas de Netflix, estas reuniones de grupos para ver cine basura o ver una obra maestra, pero este tipo de eventos que para mí siempre son muy valiosos porque en realidad no venimos a ver una película, venimos a hablarle encima y ponerle pausa cada 5 minutos para escuchar el nuevo chusmerío. Y creo que eso es una muy buena actividad que siempre me encanta ser parte y me gusta incentivar a que sean parte. Bueno, sigue vivo entonces en los sanjuaninos por ahí esto de juntarnos, ¿no? En torno a una película, en torno al cine como concepto y poder también actualizarnos de la vida y crear un momento en común. Estamos en conversación con Germán Rodríguez, que nos visita los miércoles para hablar de cine. Germán es abogado e investigador, puntualmente especializado en la cuestión de cine, y estamos hablando de cine sanjuanino, de Caucete, puntualmente, para la audiencia que se va incorporando a esta hora de la tarde. Te tenemos que despedir por cuestiones de tiempo, pero te esperamos la semana que viene. Muchas gracias, Germán. No, muchas gracias a ustedes y bueno, quienes quieran verme en persona, el próximo 23 a las 12 estaré en el Estadio Marcelo García, en Villa Verastain Pocito, hablando sobre derecho de autor y estaremos dando una charla y bueno, también conociendo un poco más sobre la historia del cine en Pocito, que tal vez pronto traigamos al espacio. Excelente, queda hecha la invitación entonces. Corta.